Comenzamos hoy día con nuestra introducción a la astrología cabalista. Con Orto tomamos esta decisión de jugárnoslas y decir, ¿por qué no? Hacer un curso completo de astrología de forma absolutamente abierta y libre, porque es información que merece estar de forma disponible para todo el mundo. Yo no tuve nada que ver con esa decisión. Así que hoy día vamos a hacer la clase introductoria que se suele hacer en todos estos diplomados de varios meses, o quizá a veces de pocos meses, de astrología, partiendo por estas definiciones mucho más amplias de qué es la astrología, por ejemplo. ¿Por qué es relevante o no estudiar los fenómenos astrales? ¿Cuál es la función de los astros según el misticismo hebreo, por ejemplo? Según la Kabbalah. Así que todas estas preguntas introductorias, pero que a veces no nos hacemos, ¿verdad? Hoy día está como de moda esto de los signos y todo, y se usa mucho. Yo estoy haciendo entrevistas a papás y mamás por temas terapéuticos y viene el papá y me dice, no, es que yo soy Tauro, mi hija es Virgo. Un hombre absolutamente, que yo no me imagino a ese hombre muy espiritual, místico, ni mucho menos, pero no necesariamente sabemos qué es, cómo nos afecta. No sé si algo puedas tú mencionar. Sí, es muy interesante. Tenemos, por ejemplo, la astronomía, que es el estudio de los astros, pero de manera más científico rigurosa en cuanto a los aspectos físicos de estos. Y de alguna forma nos asombramos mucho de todo lo que se aprende. Por otro lado, tenemos ciencia en todo tipo de áreas y pasa el mismo efecto. Y por otro lado está la sabiduría popular y que de alguna forma es algo que la gente observa Mm, y le queda y lo aprende porque es verdadero. mm. No siempre, por supuesto, muchas veces aprendemos cosas un poco a la fuerza o porque, qué sé yo, costumbre. O por costumbre, claro, por Ujú. cultura. Pero en este caso es más complejo, que es como que se tiende a ver un patrón fácilmente. Entonces, ahí la gente que quiere observarlo va a ver. La gente que no lo quiera observar no lo va a ver aunque se lo muestren. Aunque sea muy Y siempre va a evidente. estar buscando la excepción Confirme la que regla. confirma la regla para decir que no, esto no existe, eso de la astrología, es tontera. Y no son tonteras. Tiene mucho trabajo, un arduo trabajo de milenios en los cuales astrólogos han de alguna forma transmitido los conocimientos. Entonces, Entonces, tú podrías decir que la astrología es como la observación más allá de lo físico de los astros. Entonces, la astronomía es la observación y análisis dentro de lo que podemos de estos fenómenos a nivel físico y esto va un poco más allá. Es decir, de hecho, sería como la metafísica de la astronomía, es como la astrología. exacto. Entonces, la astronomía va a estudiar como, por ejemplo, influencias de las emociones y los astros, La astrología. la astrología, el intelecto y los astros, el alma y los astros con otros astros, y así un montón de cosas. eh, Incluso nuestras cartas astrales que hablan de alguna forma como del ADN de nuestra alma, por decirlo de alguna forma, de esta encarnación. Entonces, se habla mucho más que la astronomía. Y la astronomía ya se habla muchísimo, o sea, Mm. es tremendo. Y no quiere decir que la astrología no tenga astronomía. No, la astrología también incluye la astronomía. Quizás lo ha perdido un poco, pero en sus comienzos Claro, eran inseparables, ¿verdad? exacto. Con el tiempo la astrología se fue volviendo más práctica Mm, y muy intuitiva. Como que se perdieron los sabios, fueron como ocultados de las masas y la parte más profunda, claro, se perdió y la astronomía de los astrólogos también se perdió, mm, pero los primeros astrónomos eran astrólogos. mm. Entonces sí estudiaron los astros, sí hicieron cálculos científicos, sí pasó todo eso. Entonces la separación ocurre mucho después, ocurre más o menos con mayor rigor en el tiempo del Imperio Romano, en la quema de la Biblioteca de Alejandría.
Ahí hay como un antes y un después. O sea, Pan quema muchos libros, matan muchos sabios y tratan de imponer como un nuevo reino. No, no es verdad. Ujú. Y la fueron mutando con el tiempo. Después está antes y después de Cristo. Entonces, hay varias transformaciones. Y ahí se va perdiendo la verdadera astrología, Ujú. pero no se perdió del todo nunca. Siempre hubieron maestros y alumnos sobreviviendo, aunque sean así como uno y su único alumno que entendió. Pero bueno, fue salvándose y ahora gracias a El Pulentoso tenemos también encuentros de textos arqueológicos que confirman la verdad de muchos sabios que han sobrevivido hasta el día de hoy. Ay, qué interesante. Y antes de comenzar la clase, me gustaría así el dato curioso de cuándo comenzaste tú a modo personal a involucrarte con la astrología. Como que a mí me pasó que en mi casa se usaba mucho, como que mi mamá me sacó una carta astral cuando yo tenía meses de edad, con un astrólogo que en esa época no era llegar y meter en el computador como hoy día, era como un trabajo harto más manual y mi mamá siempre como que se lamenta de que se le perdió, me dice, de que era como algo bien largo, que ella quiso saber mis influencias astrales de nacimiento, y como que había un interés, a pesar de ser como súper, dentro de todo como católico y todo como de tener esta claridad, pero Pagana, a nivel hereje. personal, no sé por qué hasta ahora, hasta la Kabbalah, que no me puse a estudiar astrología así, pero con más profundidad. Como que siempre estuvo ahí la idea de hacer estos cursos de astrología como de varios meses, pero nunca lo hice, era como más autodidacta y ahora con la Kabbalah fue como... Y me gusta porque la Kabbalah igual lo ve de una forma rigurosa, mística, wow, mucho más amplia. Entonces me gusta nunca haberlo visto de forma tan pequeña y desde el principio haber conectado así como todas las cosas. Pero tú también tienes una historia muy interesante como con tu interés astrológico. Sí, yo no tengo recuerdo de cuándo fue la primera vez que supe de los zodiacos, pero para mí fue algo totalmente asombroso y curioso y siempre estuve analizando a la gente así como, "Oh, cáncer, ¿cómo son los cánceres?" Así como, a ver, y mi papá es cáncer, mi hermana mayor es cáncer, entonces ella podía ver ejemplos de Mm. hombre o mujer cáncer y luego, bueno, en la vida, las personas que iba conociendo, ver cómo son. Y bueno, aprendí astrología más que nada científicamente hablando, más que en el estudio, porque en esos tiempos entenderás que el acceso a los datos no era muy fácil. Yo tuve internet mucho tiempo después de conocer los arcanos, los zodiacos, los planetas, etcétera. Así que eh, ya llegando a la Kabbalah, es como, ahora todo tiene interconexiones y es mucho más profundo y habla de cosas mucho más hermosas. Entonces, muy genial y entendí muy temprano en mi vida que, que el zodiaco no es algo bueno. Entonces Upa. las personas cuando hablaban del zodiaco solían decir como, oh, sí, yo soy Leo, sí, y soy el mejor signo, no, yo soy el mejor signo, soy Géminis. Y, y claro, una vez que uno lo estudia es como que uno se va dando cuenta que en realidad es como un programa que está por encima tuyo. Y eso lo vamos a ir revisando pasito por pasito para que no sea tan difícil de Así que digerir. a mí me sirvió muchísimo saberlo desde temprano para tratar de no ser tan como el astro decía que yo tenía que ser. Ujú. Bueno, igual tú eres de las personas que dice que Libra es el mejor astro. Así que tú... Lamentablemente la premisa no se corrobora conmigo, pero definitivamente Libra es el mejor astro. todos tenemos que superar influencias astrales. El que cree que no, probablemente está muy metido en su influencia astral y sea Capricornio o Virgo. Así que ahora seguimos para que no se nos ofendan. No. Bueno, entonces todo lo que vamos a presentar ahora, más allá de nuestras experiencias personales, aunque nuestras experiencias personales sí están incluidas, son a partir del Sefer Yetzirah y el Zohar, dos textos cabalistas muy importantes, además de muy antiguos. Y bueno, su interpretación mística y de lo que hemos podido estudiar. Entonces, Redescubriendo el árbol de la vida es uno de un conjunto de cursos abiertos que buscan que tienen el sentido de guiar a buscadores espirituales en su camino de expansión de la conciencia. Estamos haciendo como
mini curso dentro del curso eterno de Redescubriendo el Árbol de la Vida, para empezar a hacer unas introducciones a ciertos aspectos de la astrología. La verdad es que la astrología es infinita y la Kabbalah y el árbol de la vida y todo tiene que ver, pero que ese porque va a ser muy interesante. Yo no creo que usted haya estudiado astrología como lo que vamos a ver esta y las próximas clases. Qué bueno ser espíritus y no solamente cuerpos humanos, porque si no, no tendríamos suficiente tiempo para el diploma, ¿cachai? Que no nos alcanza la vida. Así que, bueno, quienes ya nos han visto varias veces, este trabajo, todos los cursos que hacemos es la fusión de tres cosas que, como dice Ori, de alguna forma allí siempre están conectadas y son inseparables, pero juntas pero no revueltas, sabidurías ancestrales, principalmente la sabiduría de la Kabbalah, pero además le agregamos filosofía yogi, budismo, chamanismo y otras sabidurías ancestrales que surgen en todas partes del mundo, que siempre están vinculadas con las ciencias aplicadas, psicología, sociología, física, biología, matemáticas, artes, música, etcétera, 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 Informática. informática y además nuestra experiencia personal como practicantes espirituales. Or hace más de 20 años y yo hace más o menos 7 años con mayor conciencia de qué era lo que estaba haciendo. Así que dicho eso, somos Atalia y estamos a su servicio Shalom, shalom. para estudiar estas cositas tan entretenidas. Estamos aquí, aquí viendo nuestro amadísimo, amadísimo árbol de la vida. Y lo hemos revisado muchas veces y me di cuenta que nunca lo habíamos revisado de esta manera, así que qué increíble que incluso después de 36 clases todavía hayan cosas que no hemos mencionado siquiera del árbol de la vida. No, no es de extraña. Es que lo encuentro demasiado genial. Así que animando a todos a bailar conmigo. Es el baile del árbol de la vida. El baile del árbol de la vida. Yay. El baile del árbol Ok. de la vida. Como hemos mencionado muchas veces, el árbol de la vida representa las emanaciones básicas que forman y mantienen nuestra realidad multidimensional. Es un mapa fractal de todo lo creado. Si le parece un trabalenguas, porque lo fue bastante difícil decirlo. Sí, aquí no solamente se estudia Kabbalah, también se estudia lenguas. Sí, si le parece un trabalengua y dice qué significa todo eso, la verdad es que las primeras clases de nuestro curso nosotros súper profundizamos en esta definición. Tenemos como 10 clases hablando sobre el árbol de la vida en general, No así que prometemos de que suene menos trabalingüístico, pero pusimos más imágenes, sí. más referencias. Mi esperanza es que al menos surjan preguntas. O sea, si lo explicamos demasiado bien para que lo entendieran todos, vamos mal. O sea, ojalá que Mm, surjan preguntas es para que cierto. avancemos. O sea, la idea es que nosotros aquí respondamos a las preguntas y no solamente nos llenemos de, de sabiduría, de conocimientos. Reconocimientos, claro. Ujú. Ujú. Como entre más personales, más esto nos sirve para calentar motores para luego hacer la meditación. Así. Pero si tiene esa curiosidad, después de esta clase y cuando quiera, se puede ver todos esos videos introductorios que hicimos sobre el árbol de la vida. Y hoy día vamos a presentar esta capita, porque el árbol de la vida tiene capas de capas de capas de capas, diciendo que la Kabbalah nos presenta una correlación entre cada una de las esferas del árbol de la vida con los planetas del sistema solar. Entonces, otra forma en la que también podemos organizar nuestro universo de forma simbólica. Entonces, las características simbólicas y energéticas de cada astro expanden nuestra visión de cada dimensión. Amor mío. Para que no se nos ofendan las personas más científicas, la palabra correcta sería astros, pero planetas lo hace más exacto porque está el Sol y la Ah, Luna de veras, también, también está el Sol y la luna. pero se consideran astros importantes en nuestro diario vivir. Es cierto. Lamento ese detalle. Así que aquí mostramos la correlación, ¿verdad? Entonces, Neptuno, Keter, Urano, Jojma, Saturno, Binah, Júpiter, Gesed, Marte y Urá, Sol, Tiferet, Venus, Netzach, Mercurio, Jod,
¿Es odd o hot? Es hot. Hot. Entonces dice con J, ¿no? Por- No, no, porque es con hey. con G. Sí, la Ok. J es más marcada que la Hit. J. Hot. Claro. Hot. Ok. Una es como más gutural, la otra es más palatal. Entonces sí tienen como la pronunciación más anglo en ese aspecto. Como un H que sí se pronuncia. Bueno, No, te pregunto. es hebreo, lo antecede a todo, No así sé que si lo sé, no es de pero extrañar que hayan en pronunciaciones de todos los lenguajes. comparación con el español, que el español nunca pronuncia la H. Un hola, ¿no? Claro. Luna con Yesod. Y ya la Tierra desde esta referencia de la vasija que es Malhut. Quería presentar eso, en verdad, más que no sé si hay algún dato cabalístico o secreto que te quieras como Sí, hay compartir. cosas muy fascinantes que ocurren en este arbolito de la vida. Por ejemplo, si vemos la columna central, tenemos Neptuno, el Sol, la Luna y la Tierra. Si lo ponemos en el orden que nosotros lo podemos ver, por supuesto nosotros estamos en la Tierra, somos el recipiente, la Luna está muy cerca de la Tierra y el Sol también siempre se pega a esta cámara, así que no Ok. te preocupes. Y efectivamente lo que está más cerca de la Tierra es la Luna. Luego, entre comillas, lo que está más cerca de la Tierra es el Sol porque nos llegan todos sus rayos y nos hace girar alrededor de él. Y Neptuno sería lo que está más lejos. Así que no es coincidencia que se den estas cosas aquí. Por otro lado, tenemos este mundo de la emanación que es Keter, Jumai, Binah. Y Binah está conectado con Saturno. Y justo sería el séptimo planeta. Upa. Y como buen séptimo, es lo último que podemos llegar a ver a ojo desnudo. Para poder ver Urano y Neptuno se requieren herramientas. Entonces, igual que en un arco iris, nosotros vemos 7 colores, pero ya para ver un octavo color también se requieren herramientas. Entonces, hoy en día tenemos muy buenas herramientas y podemos simular muchos colores, incluso simular de alguna forma hoyos negros, que ya es como la absorción, ausencia de luz, una cosa muy loca, pero algo se ha podido ver y simular y, en fin. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos 6 atributos que podemos observar. Nuestros 5 sentidos, nuestro pensamiento. Y el séptimo, en nuestro caso, sería esto más sutil, más energético, que vendría siendo como un puente de nuestra alma profunda. Entonces, ahí vemos, en la cultura hindú hablamos del séptimo chakra, que vendría siendo como este chakra portal a lo sutil. Y en el cuerpo físico nosotros tenemos la glándula pineal, que es literalmente la que se encarga de generar la molécula que nos permite fácilmente trascender el físico y entrar en otra dimensión con nuestra conciencia. Mm. La glándula pineal se activa cuando dormimos. Cuando dormimos, cuando despertamos, al nacer, al morir, al meditar. Mm. Es una glándula muy simpática. Y muy vinculada con la imaginación, ¿no? Como a ver con los ojos cerrados. No sabría si ya llamarle imaginación en ese sentido o de alguna forma ser consciente. Es como conciencia, la conciencia sutil, Ujú. porque vemos la realidad tal cual es, solo que sin eso abierto no lo vemos, no vemos cosas. Y sí, también tiene que ver con la imaginación, porque una persona que tiene la glándula pineal muy, muy afectada no puede ni siquiera imaginar, cuando se va a dormir, s- desaparece y después despierta y no se acuerda de nada. Entonces, sí hay conexiones con eso. Claro. Y aquí les quería mostrarles a ver cómo es. Va, Yo no sé qué quiere hacer aquí, amada no mía. sé qué pretendes. No. No, que esta, en verdad, Esta diapositiva no tiene mi consentimiento. no, programó una aplicación con la cual él estuvo haciendo este diseño de poder sacar una carta astral basada en el árbol de la vida. Entonces, aquí hay una carta astral de ejemplo
y vinculando ciertos aspectos tradicionales de la astrología con el árbol de la vida. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la luna relacionada con Yesod, Mercurio relacionada con Od. Entonces aquí tenemos el Sol en Libra, en Tiferet. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esta lectura astrológica cabalista observando el árbol de la vida de esta persona? Entonces, él hace esas lecturas, son unas lecturas muy hermosas, muy maravillosas. Si a alguien le interesa hacer una de esas lecturas o regalarle a alguien de regalo de cumpleaños, cosas así, esa lectura, puede contactarnos en el link de la descripción del video. Está igual ingresada a la comunidad y ahí como vivir esta nueva experiencia de reconocer el árbol de la vida astrológico, tu árbol de la vida astrológico de nacimiento, algo así, ¿no? No sé si me puedes explicar mejor qué diferencia, por ejemplo, este formato de la astrología al típico que conocemos nosotros, como este circulito y están todos Ujú. los signos y Sí, las cositas. sí, lamentablemente, como todo en la vida que hemos inventado, lo hemos inventado un poco a imagen y semejanza. Entonces, mucho se perdió de los antiguos sabios hasta el día de hoy y no es la excepción con la astrología. Entonces, la astrología que uno puede aprender en Internet es lineal. Es el sol significa esto, la luna, esto, Venus, esto, casa uno, esto, y queda en manos del astrólogo ver si es que hay conexiones más allá de lo clásico. Mm. ¿Cómo esto está en triángulo con esto y en cuadrado y en vertical y así, en oposición? Y eso está súper genial, pero es tremendamente limitado a comparación a ver un árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida son 10 dimensiones, está llena de senderos, entonces hay muchísimas conexiones, muchísimas, y todas son muy interesantes, porque así se ven complementos y cosas que en una carta astral normal no se podrían ver en lo absoluto. Entonces, ¿cómo soy yo espiritualmente en una carta astral? Entonces, a lo mejor un astrólogo va a ir a ver un planeta en específico o una cosa y decir, ah, sí, va a hablar solo de eso. Pero aquí nosotros ya podemos ver mundos enteros. Entonces, a veces es muy evidente, no sé, en personas como con una espiritualidad como más concreta, Mm. más llevada a la práctica, Aquí van a tener más elementos de tierra. por ejemplo. O de plano hay personas que tienen tierra ahí en todo y no tienen ninguna espiritualidad. Entonces, no es casualidad y puede que su sol sea en otra cosa que sí tiene más afinidad espiritual, pero claro, ahí se pueden ver algunas cositas que no se veían antes. Ah, por eso es que no lo había desarrollado y la astrología no lo puede responder. No alcanza a hilar tan profundo esas interconexiones por sí sola. Claro, de este tipo de conexiones, porque bueno, yo me he hecho varias lecturas de cartas astrales, algunas más recomendables que otras, y sí, definitivamente va dependiendo muchísimo de em, como de cada astrólogo y como la capacidad que tenga. Probablemente, de hecho, cuando ya tienen otros estudios como de coaching y un montón de otras cosas, como que a veces logran tener esta flexibilidad de ver un mapa más amplio que solo empezar a darte descripciones de aspectos. Eso a mí no me gustó de ciertas lecturas astrológicas Ujú, que me hicieron tanta descripción de aspectos, que me claro. dijeran, mira, es que me empezaron a Sí. describir y uno como que no entiende porque como que Ujú, tampoco resuena. ujú. Sí, y hoy en día eso ChatGPT lo puede hacer Además, lo hace mucho increíble. mejor. Entonces, si realmente queremos profundizar, bueno, aprovechar a lo humano en conocimientos que aún la inteligencia artificial no tiene. Y nosotros no, tampoco es como que le hagamos asco a que algún día podamos incluir inteligencia artificial a este tipo de aplicaciones y que incluso lo hagan mejor que uno porque tienen Work más. in progress. Sí, Así mismo. De todas formas, que la inteligencia artificial puede superarnos en ciertos aspectos de la inteligencia. Y está bien, no me ofendo. No, pa, estamos muy lentitos, no sé qué pasa. Así que bueno, la clase de hoy va a responder estas tres preguntas y luego vamos a cerrar
para dar paso a los siguientes elementos de la clase. Así que esta introducción a la astrología desde el misticismo hebreo, vamos a responder qué son los astros, según la Kabbalah, qué son las influencias astrales, según la Kabbalah, y cuál es el propósito de las influencias astrales. Así que ya estamos mencionando tres conceptos diferentes, interesantes. Primero estamos preguntándonos qué son los astros. Y nuevamente, Voy a hacer un poco de ruido. No sé si se va a colapsar el micrófono para poder enfriar este computador. no se ve nada, mi amor, tienes que sacar esto de ahí. ¡Oh! Ahora sí. Entonces, estábamos preguntándonos qué son los astros y vamos a dar una definición cabalista. Luego, ¿qué son las influencias astrales? Que es algo más específico. Y luego, ¿cuál es el propósito de esta influencia? ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Let's go. Hermoso. Vamos a hacer como una de estas cosas para alcanzar el... Oh, entonces, ¿qué son los astros según la Cábala? Y a mí me encanta esta historia, tú le vas a poder profundizar. Esta es... no, todavía no, la siguiente es más entretenida. Este es un extracto del Sefer Yetzirah y dice 12 Mazalot en la esfera celeste, 12 meses en el año, 12 órganos en el ser humano. Hermoso. Otro 12 muy importante es que tenemos 12 nervios bien grandes en el cerebro que van al cuerpo. ¡Wow! Yes. Dios utilizó el 12 muchas veces. No es casualidad. Así que aquí está como esta lógica de Bueno, cuando hablamos de masal, eh, eso. ya estamos hablando del concepto que se utiliza como para felicitar a otro, feliz cumpleaños y cosas así, que es Mira, muscle de top, muscle. ¿sí? Y cada una de estas tres iniciales de la raíz, que es Mem, Sayin, Lamed, hace hincapié a la palabra Makom, que es lugar, espacio, Timun o Semanim, que son tiempos, y Limun, que es enseñanza. Macom, Entonces, Limud. Macom, me falta una. Ah, pusiste Macel. Claro. Macel es Macom, Semanim, Semanim, algo así. sí, algo así. ¿Ok? Y Limud, Limu. Semanim. Los plurales son con N. Entonces, Macom era espacio, lugar, espacio o lugar, ujú, tiempo, Semanim, tiempo, y enseñanza. enseñanza. Entonces, Muscle Top, por ejemplo, se traduce como buen destino. Entonces, se puede entender que Muscle se puede traducir de alguna forma como destino. No es literalmente destino, pero se puede subentender como algo parecido. Entonces, cuando hablamos de 12 Masalot, estamos hablando de alguna forma de 12 destinos. Entonces ya tenemos Ujú. otra conexión astral. Sai Sí, y Lamed. sí. Si no sé por qué pusiste en esta parte. Eh, entonces, ya estamos hablando que de alguna forma los astros tienen que ver con los eventos. O sea, no solamente son inteligencia y cosas por el estilo, sino que también eventos. Así que tienen harta importancia desde un aspecto más atemporal, más desde el alma. Entonces, si uno va a encarnar un mundo, en cierto signo, de alguna forma ya sabe qué tipo de enseñanza viene a trascender, a aprender, a vivir. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y y es muy interesante que desde el punto de vista de la Kabbalah hay muchísima información de esto. La parte astrológica como que te habla más como desde el defecto, desde lo burdo, pero aquí lo podemos aprender desde la virtud. Y, uno no quita la otra, pero es mucho mejor aprenderlo desde la virtud. Entonces, yo ya sé, no sé, si soy muy ariano para mis cosas, mucho signo de fuego,
Yo sé que a lo mejor soy muy enojón, pero por otro lado, ¿qué sería lo contrario? ¿Cuál es la virtud que tengo que aprender? Mm. Entonces, de alguna forma, ahí podemos ver virtudes como la Lo vamos a ir profundizando cuando hablemos de cada uno de los signos, pero como la paciencia. templanza, iba a decir, Mm, la templanza. sí, para que después nos digan que le tenemos mala o una carga a ciertos signos por sobre otros. No, yo le tengo mala a todos por igual. Así que no se preocupen. Em, y luego pasamos a la siguiente pregunta interesante. Entonces, primero ya definimos astros, que ya vemos que incluso desde esta definición va muchísimo más allá de cuerpos celestes, cuerpos físicos, sino que hablamos de espacio, lugar, tiempo, enseñanza, eventos, algo bastante más sutil. Sí, una inteligencia bien profunda. Entonces, hablamos del árbol de la vida como algo interdimensional y ahora vamos observando que las mismas inteligencias funcionan en distintas dimensiones. Entonces, es la misma inteligencia, pero que está en distintas partes. Ujú. Así que cuando preguntamos cuáles son estas influencias, a cómo influyen los astros, influencias astrales, ahí sí está la parte que me gusta. En Bereshit de la Torá, en el inicio del 1.26, está esta frase que en transliteración es Vayomer Elohim Naase Adam. Se usa mucho, se habla mucho de este concepto en Kabbalah, el Naase Adam, que es cuando Elohim dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, típicamente en la traducción bíblica es como, y Dios dijo, como, no sé cómo dice, como, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, siempre lo dicen así en plural y nadie se pregunta como, ¿por qué Dios está hablando en No, no, se plural? suele decir como, y Dios creó al hombre, Y Dios creó al a su hombre imagen a y su semejanza. imagen y semejanza. Se Claro. le suele decir así, pero eso no es lo que dice originalmente en hebreo. Aquí hay un plural. Elohim, no cualquier Dios, sino que la característica específica de Elohim está creando al ser humano. Y en esa creación dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y cuando uno estudia el Zohar se detiene y dice, hagamos quiénes somos. Entonces, ¿con quién habló Dios, Elohim? ¿Y por qué hagamos? Mejor pregunta todavía. ¿Con quién no habló? ¿Con quién no habló también? Pero para entender como, a ver, quiénes estaban a esa altura, pues si no estaba el hombre aún, ¿qué estaba? Claro, no le pidió al hombre hacer al hombre, claramente. Ya descartamos uno. Entonces se dice en el Zohar que Elohim convocó a las fuerzas superiores e inferiores, a los ángeles, los sefirot, wow, los masalot, ahí están los astros, ¿verdad? Que habíamos hablado de esto, del masal, masalot, es en plural, ¿no? ¿El masalot es en plural? Claro, solamente no estoy tan seguro si es Mazalot o Maselín. No creo que masalot. Mazalot. Bueno, y todo el Svaha Shamayim, el ejército de los cielos, Se va a Shamayim, ¿va? Para que fuesen testigos y partícipes en el consejo de la creación. como de Sebaot. Sabah, Sebaot, perfecto, perfecto. Solo que Sebaot son los ejércitos. Así que, ¿qué has estudiado tú con respecto al Nase Adam? Una pregunta al público. Te estoy preguntando a ti, nomás. Sí, definitivamente es muy loco que Dios haya hecho al hombre con otros seres. En este caso, lo que dicen los sabios es que derechamente le abrió a toda la creación que ya se mencionaba en el librito, de principio a fin, eso es todo. El cielo, la tierra, el sol, la luna, los astros, los animalitos. Y de alguna forma, el humano tiene características de todos. O sea, somos mamíferos, somos de alguna forma, tenemos nuestra inteligencia reptiliana, dicen por ahí, que es como la de supervivencia. Y dicen que somos polvos de estrellas, ¿no? Estamos genéticamente Claro, hechos con lo mismo que están hechos los astros.
Claro, exacto. Entonces, no es tan ficción la cosa al parecer. Aparentemente es simbólico y no tan simbólico. Sí. No sé si quieres que cuente acá el gossip. ¿No? ¿De cuál es el propósito? No, no, de cuando, lo que pasa cuando justo se dio esta frase, como que la respuesta que dice, que dieron, ¿Creen los astros? Es lo claro. que viene a continuación. Ah, ya, lo dejo ahí entonces. No sé si hay otra cosa que quieras mencionar. Oye, sí, pero ¿cuáles son estos elementos que están como en Mira, el cielo y en nosotros? Como el hidrógeno, el carbón, ¿cómo lo hacen? Como los átomos. claro, sí, hidrógeno, carbono, oxígeno. Ujú. Yep. Qué cool. Y la mismísima agua. Dicen que no se formó aquí, que vino aquí, llegó aquí, a través del espacio. Como un cometa congelado chocó y bueno, se derritió ahí. Ah, esa pregunta te quería hacer. Como que aquí menciona el nace Adán, pero sabemos que Adán, incluso en un principio, una vez que lo crea, tampoco es un ser humano de carne y hueso, ¿verdad? Claro, es un Es un arquetipo, arquetipo. claro, una inteligencia bastante superior. No está limitada a la carne. Si Ujú. tiene un cuerpo sin límites. Y me estoy yendo la volada y no sé si como que tú tienes una respuesta al respecto, pero yo creo que hay muchas críticas desde las ciencias sociales ateas hacia esta perspectiva como bíblica, donde pareciera que el ser humano es tan importante, suena como súper, ¿cómo se dice? Como etnocéntrico, como Sí, ser humano centrista, y es como, sí, bueno, hay no, 800.000 galaxias, planetas, ujú, sí, lo comprendo. Y sí, de alguna forma lo es. Y se dice que eh, lo último creado suele tener potestad sobre todo lo anteriormente creado. Entonces, crear al hombre a imagen y semejanza es de alguna forma darle poder sobre la creación. Entonces, sí, es así de importante. Si tú creas un ser que es capaz de conectar con toda la creación y modificarla, eh, en el fondo está un peligro. claro, y de alguna forma lo que nosotros hemos hablado era como esta gran responsabilidad que significa. Vamos cerrando. ¿Para hacer la meditación? ¿Sí? Sí, no, quedé súper insatisfecha con tu respuesta, Jesús. Siguiente para la siguiente clase. No me voy a acordar, vamos a hablar de otras Si no te cosas. voy a acordar, si ves el PDF, lo voy a copiar y pegar de nuevo. No, porque vamos a hablar de otra cosa. No, pues vamos a ir hablando de esto. No, bebé, queda una pregunta ahí súper corta. Entonces, bueno, quizá en otro momento va a surgir, pero sigo sin entender cómo por qué los seres de esta tierra, o quizás no eran de esta tierra, pueden ser tan importantes habiendo tantos planetas y otras galaxias, por ejemplo, y Es lo que probablemente acabo otras de vidas. decir. Si tú creas a un ser que tiene poder sobre absolutamente todo, Pero no hay otros Adam también, no sé, pues en el planeta Funchis, en la galaxia cuaternaria. sigue siendo un Adán. Ya, Si es perfecto. que hay Adán en Pleiades, Adán en, qué sé yo, donde sea, da lo mismo. Sigue siendo Adán. Entonces, la misma historia que Ok, está descrita en la Biblia se replica en todos lados, claro. finalmente. Es como una historia universal, no es la historia del planeta Es la historia del Tierra. alma. Exacto. Ok, Es la historia de nuestra alma. Es el manual de instrucciones para nuestra alma. Y lo demás es claro una historia. Es como, claro, puedes ver Star Wars y aprender de crecimiento personal, o puedes ir a una serie de documentales de coach y también hacer lo mismo. Entonces, tal vez sea más genial una cosa para crecer, pero la otra no deja de ser genial y además entretenida. Y la puedes ver desde muy pequeñito. ya, ahora sí quedé satisfecha, mi amor, con tu respuesta. Qué bueno. Y para que podamos ir a meditar. Ya vamos a avanzar más rápido que nunca. Entonces, ¿cuál es el propósito de las influencias astrales? Este era el chisme que nosotros queríamos descubrir hace rato. Entonces, en la Torá los astros aparecen desde el relato de la creación como luminarias con la misión de separar, señalar y marcar los ciclos del tiempo. Se habla específicamente de esto, pero los sabios explican que Elohim dotó de los tres grandes funciones: regular,
medir y ordenar la realidad, canalizar, transmitir el flujo divino a través del tiempo y el espacio y probar o limitar, poner barreras. Entonces, Sí, esto viene después del chisme, po. El así que chisme es que, cuéntatela, cuéntate el chisme. que como Dios dice, hagamos al hombre, inmediatamente los astros dijeron, pero ¿cómo estáis locos? Es como darle una bazuca a un mono. Y bueno, dije, ups, ups, bueno, ya está hecho. Yo sigo estando de acuerdo con los astros, todavía no entiendo el Elohim. Así que, ya que rugen, Dios dijo, entonces ustedes se van a hacer cargo de los humanos. Así que de alguna forma todo este sistema de causa y efecto va de la mano con los astros. Y por lo mismo es muy interesante, nosotros tenemos un calendario. Y ese calendario es muy importante que sigamos ese y no otro. Porque si seguimos ese calendario, sabemos exactamente en qué momento nos va a llegar el palo que nos tiene que llegar o la enseñanza por aquí de esta otra cosa. Entonces, ya uno va avanzando más rápido y, bueno, esquivando obstáculos, haciendo un poco de trampa mientras que seguimos aprendiendo. Entonces, la vida es mucho mejor, Mm. como conocer cómo funcionan los astros. Y llega un momento de la maestría en que el astro ya no te influye a ti, sino que tú empiezas a influenciar al astro para ayudar a todos. Entonces, eso es lo maravilloso que de alguna forma nosotros hacemos con las meditaciones de la letra hebreas, que vamos a meditar en cualquier momento. Sí, por siempre me menciona como que desde la Kabbalah las influencias astrales es como el 20% del karma. Es como por decir un número, obviamente estos porcentajes son como bien mm, representativo, simbólico. Pero es interesante como ver el karma como un conjunto de elementos, entre esos las influencias astrales, como que tienen un papel importante y pareciera que este porcentaje va aumentando o disminuyendo dependiendo de nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? Como que los astros te tienen súper atajado para que tú no arruines tanto el sistema, y a medida que tú vas demostrando cierta virtud, ya no hay tanta influencia astral. Entonces vamos a ir jugando con los porcentajes, ¿no? Como de este karma astral. Claro, esa es la idea. Entonces, lo ideal después de esta clase es que de alguna forma todos podamos decir, eh, sin ningún tipo de orgullo, los zodiacos que somos y ver cómo trascenderlos. Mm. O sea, lo mejor que a una persona le pueden decir es que, oh, ¿eres Leo? Oh, no, nunca lo hubiese imaginado. No voy a decir que me lo dicen porque sería muy leo de mi parte decir que me lo dicen. Así que esta pequeña pregunta de reflexión te invitamos como qué novedad te trajo esta clase y cómo de aquí a la próxima semana lo transformarías en un ejercicio espiritual de ir integrando estos conocimientos que no solamente se queden como algo intelectual, muy jugoso y atractivo, sino como se vuelve parte de mi práctica como un practicante espiritual genuino que permite que ser transformado a través de la sabiduría. Así que estoy segura de que alguna novedad te trajo porque yo nunca había escuchado muchas cosas de estas antes de estudiar Kabbalah, incluso habiendo estudiado harto como de astrología moderna. Así que ahí podemos estar esos, esas curiosidades, por lo bajo. Así que en la próxima clase vamos a seguir avanzando en nuestro curso de astrología cabalista. Aprenderemos el camino místico para transformar la influencia astral negativa, como mencionaba Or, en virtudes, que básicamente de eso se trata la astrología cabalista. Siempre se va a tratar de cómo observamos las influencias astrales y nos ponemos por sobre las influencias astrales. Ese es el camino, estar sobre la influencia astral. Cuando estamos debajo, las influencias astrales juegan con nosotros como una pelota. Nos tienen para el chuleteo, para el peloteo. Entonces, con un trabajo de maestría y conciencia, vamos superando esas influencias. Como siempre, si no respondimos a alguna de tus preguntas, por favor, escríbela en los comentarios. De seguro surgen muchas, muchas dudas y muchas cosas que nos
no hemos respondido porque para nosotros la gracia de estas clases es responder a tus preguntas. Y finalmente, para cerrar, invitarte a meditar con nosotros y unirte a nuestra comunidad de WhatsApp si es que nos estás viendo por YouTube. Ahora ya hicimos, estamos haciendo este ejercicio, que lo hacemos siempre y ahora por fin lo pusimos en la presentación. Hicimos esta parte del ejercicio, lo voy a poner en verde para que lo hacemos algo positivo. Check. Ahora vamos a hacer la meditación, que de hecho es la parte central y más importante del ejercicio espiritual, donde utilizamos nuestra imaginación, nuestra visión, nuestra conciencia en función del bien común, que además eso es lo que hacen las meditaciones cálicas. Y luego mezclar eso con nuestra reflexión y conectar los mundos del estudio, la meditación y todo. Sí, no diría que la meditación es lo más importante, la meditación es el ejercicio, lo más importante del ejercicio completo, y entre eso es la reflexión. La reflexión es la parte más subestimada, pero el hecho de tratar de utilizar palabras para representar una meditación es tremendo ejercicio. Ese es el verdadero ejercicio finalmente, por eso es que estudiamos y meditamos, es para Mm. hacer la reflexión finalmente. ¿Qué? Si no hicimos la reflexión, no es que el trabajo sea en vano, pero perdemos ejercitar el músculo que nos va a permitir crecer. Como solo meditar sin estudio se queda corto, solo estudiar sin meditación se queda cortísimo. Y finalmente la reflexión, si tenemos estas dos, es lo que realmente nos sube de nivel. Absolutamente. Así que como decimos, es un ejercicio de entrenamiento espiritual completo. ¿Y por qué quise ponerlo así? Porque a veces estamos hace mucho tiempo como en, en el mundo de la espiritualidad y de repente queremos un entrenamiento, es decir, ¿cómo me entreno? ¿Cómo me aseguro de ir creciendo, de realmente expandir mis límites, Claro, independiente de si llevo 20 años o 3 días? claro, y hay personas que incluso experimentan un descenso en sus capacidades espirituales. Me ha Entonces, pasado. en cierta parte de mi vida yo meditaba, hoy veía tantas cosas y ahora no veo nada. Y claro, eso puede deberse a porque nunca hizo la reflexión o que nunca estudió tan bien. Entonces, cada quien tiene Mm. dificultad. Hay gente que solo estudia y va sacándole ahí el tiempito a la meditación. A Entonces, personas que les encanta meditar, pero no les gusta estudiar, claro, o son oh, siempre muy filosóficas y claro, reflexivas, pero no hay ni meditación ni estudio. exacto. Así que la combinación de todas estas cosas es el ejercicio y el entrenamiento espiritual completo. Así que vamos a continuar con nuestro entrenamiento, continuando con la meditación. Para quienes Vamos. están con nosotros en el Zoom, vamos a meditar ahora en vivo. Y quien ve la clase por YouTube, vaya a nuestro canal. En nuestras listas de reproducción también están las meditaciones que hacemos en comunidad y haga una meditación también con nosotros. Y en los comentarios, por favor, deje su reflexión. Dicho eso, sin nada más que agregar, muchísimas bendiciones, muchas gracias por participar. Nos vemos Shalom, la shalom. próxima A meditar. semana. Chao.